Bendición presenta Tiempo de Bendición con el pastor Tito Escalante. Sé parte de la gente de bendición. Tiempo de bendición. Aleluya. ¿Cuántos han venido a alabar al Señor? Vamos a darle gloria en esta mañana. Sí, Señor. Es tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro
gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Aleluya. Y una vez más, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Una vez más, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. ¿Cuántos pueden danzar para Cristo? Aleluya. Mi danza de canción, danza tu calor, pero danza en canción, danza tu calor, gózate, porque reina, Él vive, reina, Él vive, Él reina, Él vive, Él reina. Mi danza en canción, danza tu calor, pero danza en canción, danza tu calor, gózate, porque Dios les bendiga. Esta noche quiero invitarlos a que me acompañen durante el recorrido a través de las Sagradas Escrituras, en el cual queremos conocer este Dios nuestro, que es un Dios poderoso y es el Dios sanador. Esta es una dimensión del cristianismo que tiene mucho valor y que aunque hubieron muchos siglos en los que no se consideró su valor o se creyó que ya no estaba vigente, sin embargo la palabra de Dios nos certifica que todos aquellos que creemos en Jesús tenemos en Él a nuestro sanador. Nuestra declaración de fe de la Iglesia de Dios declara que nosotros creemos en la sanidad divina y que la sanidad divina es provista para todos los creyentes cuando los creyentes son salvos al entregar su vida a Jesús. Quiero entonces esta noche invitarlos a que conozcamos al Dios sanador y quiero que abramos la Biblia en el libro de Éxodo capítulo número 15, versículo 26. Éxodo 15, 26. Amén. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Este es un nombre con el que se conoce al Eterno, al Señor, a Dios, y en hebreo sonaría algo así como Yahvé Rafa, Jehová Rafa. Rafa es el término hebreo que se utiliza para referirse a los médicos. Entonces pudiéramos nosotros leer este pasaje de la siguiente manera y decir: porque yo soy Jehová tu médico, tu doctor, el que sana. Los médicos en los tiempos de Cristo, hermanos, eran personalidades de mucha importancia.
Y hay toda una mitología acerca de los médicos dentro del mundo griego. Hay un personaje que existió cerca del año 1200 antes de Cristo, que se llama Esculapio. Y Esculapio practicó una medicina natural, una persona que se encargó de tratar de aliviar el dolor y el sufrimiento de la gente de su época. Cerca de 600 años después, a Esculapio se le integra dentro de lo que es la mitología griega y posteriormente dentro de la mitología romana. La influencia de Esculapio como padre de la medicina antigua es notable incluso hoy en día. Esculapio tenía una vara que en la parte de arriba tenía 2 alas. Este tipo de varas eran consideradas en los tiempos antiguos como varas mágicas. Y la razón por la que Esculapio tiene una vara como esta es porque las enfermedades, muchas personas creían que eran el resultado de la magia, de la influencia de los espíritus malignos, del demonio, del diablo. Entonces, como la idea que tenían era de que esta era una situación producida por el espiritismo, entonces acudían a este tipo de personas que tenían como poderes mágicos. La vara de Esculapio es una vara muy conocida en la actualidad porque tiene 2 serpientes enrolladas. Ese hasta el día de hoy es el símbolo de la medicina. Esculapio tuvo un descendiente que se llama Hipócrates. Hipócrates trató de sacar la medicina del contexto mágico y convertirla en una medicina con valores clínicos, experimentales. No practicaba la cirugía, pero sí alojaba a los pacientes para estarlos observando con buena nutrición, los mantenía en un ambiente aseado para que no se contaminaran y podía ir viendo los progresos que tenían los enfermos. Por eso es que a Hipócrates se le llama el padre de la medicina. Y el juramento que hacen los médicos es el juramento hipocrático, precisamente porque es en referencia a Hipócrates. La doctrina de Hipócrates era una doctrina muy humanista, en la que a los que decidían practicar la medicina se les hacía ver de que el médico estaba al servicio de la gente y que no le iban a dejar descansar, y cuando un enfermo llegara podía llegar a la hora que fuera y el médico tenía que estar dispuesto y tenía que hacerlo eso por amor al prójimo. Hipócrates vivió entre el año 460 y el 370 antes de Cristo. Uno de sus máximos representantes ya durante de la era cristiana es Galeno. Galeno vivió entre el año 130 al año 200 después de Cristo. Por eso es que algunas veces ustedes escuchan de que a los médicos se les llama los galenos. Estos 3 personajes constituyen lo que sería la base de la medicina moderna. Algunos de ellos, como es el caso de Esculapio, pertenecen a la mitología griega y es ascendido a posición de Dios. Y el culto a Esculapio era un culto muy fuerte en los tiempos de Cristo. Un nombre no muy bonito para ponerle a un hijo, ¿verdad? Imagine usted Esculapio Ernesto, que le ponga usted a un niño, no sería tan bonito. Ok, esto era lo que pasaba en aquel tiempo. Las personas tenían algunas opciones cuando se enfermaban, y ciertamente una enfermedad hace 2000 años, 2300 años, era una cosa complicada. Una persona podía morirse de una gripe, una persona podía morirse de una herida, se podía morir de una llaga. Y las personas tenían por lo menos 3 opciones para enfrentar sus problemas de salud. El primero, como en todas partes, era la medicina casera. Las personas crean tradiciones dentro de sus familias de cómo se tratan las enfermedades. Por ejemplo, algunos de nosotros conocemos el chichipince. Hay otros que jamás han oído mencionar ese nombre. Y conocemos algunas de las
míticas propiedades del chichipince, porque muchas de ellas no han sido comprobadas. Pero por ejemplo, cuando uno se hería, le decían, cosé chichipince y echate chichipince. Entonces así era la cosa, como la medicina artesanal, hogareña. Esto es lo que hacían los pobres. Cuando tenían una enfermedad, trataban de resolverla a su manera. La otra forma en la que podían resolver sus problemas de salud era acudiendo a los médicos, que por cierto se afirma que Lucas practicaba la medicina, pero los médicos eran accesibles generalmente a los ricos, a las personas que tenían dinero. Un pobre no podía ir donde un médico. Recuerden ustedes la narración de la mujer que tenía flujo de sangre, que había gastado todo su dinero en los médicos, porque el médico, aunque hace el juramento hipocrático, no por eso da la consulta de gratis, siempre cobran. ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez al médico? Todos cobran, y entre más especializado es el médico, más cobra. Le dice a uno que le va a regalar la medicina porque son muestras gratis. Entonces, algunos que tenían dinero podían ir al médico, pero la mayoría de la gente en los tiempos de Jesús no podía acudir al médico porque no tenían, al igual que muchos de nuestras comunidades hoy en día, no tenían el poder económico para asistir a un doctor. Entonces surge una tercera clase de opciones, y la tercera opción era una clase de personas que se le llaman taumaturgos. Los taumaturgos eran personas que le daban tratamiento a los enfermos, y era una mezcla entre medicina popular y un poco de magia, o como dirían hoy en día los psicólogos, sugestión, ¿verdad? O terapia, que terapia también se entiende como el proceso sanador. Entonces las personas asistían a los taumaturgos para que ellos les hicieran sus pociones mágicas, y de esa manera se aliviara un poco el dolor, o al menos el cliente creyera que está mejor. A mí me pasó la vez pasada, fui de un señor que es quiropráctico, me lo habían recomendado, él mismo se autorrecomendó. Cuando llegué a su sala, estaba llena de un montón de gente que quería pasar ahí para que él le tronara los huesos. Y entonces yo llegué con la esperanza de que un dolor que tengo desde hace muchos años se me quitara. Y salió de que el quiropráctico es hermano también. Y entonces me dijo, ya va a ver, me dijo que en el nombre del Señor esto se le va a quitar. Y me sobó, me jaló de todos lados, me retorció como trapo viejo. Y me dijo, vaya, ya estuvo, me dijo. Que pasa es que tenía el nervio ciático, lo estaba presionando, no sé qué número de vértebra, y entonces, pero hoy se lo hemos liberado, vaya, tranquilo ya. Y yo salí del consultorio y me sentí bien. Yo dije, ya no tengo dolor, seguramente el poco que tengo se me va a ir quitando. Pero eso era una autosugestión mía. La verdad es que me seguía doliendo igual que antes. Es más, creo que me dolía más, porque me habían retorcido literalmente. Yo no sé cuántos han ido de un quiropráctico, pero esa gente como que aprende a torcer trapos primero antes de dedicarse a ese asunto, ¿va? Me jaló una canilla de un lado y la columna de la otra, y me hizo así la voladora y la quebradora, y después me cobró. A mí me llevó un hermano, un compañero de universidad, y con la fe de que iba a salir bien. Después me volvió a ver a los 3 y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo siguió, hermano? Estoy igual, le dije, no sirvió para nada. Ha de ser algo más grave, me dijo. No, era tan grave como era antes, no era más grave que antes, era lo mismo de grave. Entonces hay personas hoy en día incluso que acuden a este tipo de gente. Van donde don Chente, donde don Chano, donde don Santos, y le da su botella de agua de no sé qué, revuelta con no sé dónde. Entonces andan en esas cosas. Y muchas veces la mentalidad que se tenía hace 2000 años todavía existe hoy. La idea de que alguien tiene una enfermedad porque le han hecho un entierro, porque tiene una brujería, porque tiene un enemigo oculto.
porque alguien le quiere quitar el marido, o le quieren quitar la mujer, o como no le hicieron caso, le hicieron la prueba de no sé qué. Entonces la gente, cuando tiene estas ideas autóctonas, acude muchas veces a donde los curanderos. Esos eran los taumaturgos, eran curanderos, los milagreros, que casi siempre eran charlatanes. Más bien, siempre eran charlatanes. Jugaban con los sentimientos de la gente, debido a las ideas que la gente tiene. Y yo me pregunto este día, ¿cuántos de los que están escuchando este sermón todavía creen que el diablo les puede poner una enfermedad? Miren, el diablo existe y el mal existe, pero si usted es un hijo de Dios, el diablo y el mal no lo pueden tocar. Eso de las saetas, olvídese de eso. Usted está cubierto con la sangre de Cristo. Usted no tiene necesidad de una limpia. Usted lo que tiene que asegurarse es que esté en Cristo, porque si usted está en Cristo, el diablo no lo puede tocar. Si no, se van a aprovechar estos curanderos de usted, y le va a pasar lo del cuento de barro, ¿verdad? ¿Se acuerdan del cuento de barra de Salvador Salazar Arrué y su famosa petaca? Bueno, ya ven lo que pasa de andar yendo donde los curanderos, ¿va? Entonces yo les recomiendo de que no crean en esas cosas y que aprendamos a confiar en el Señor. Amén. Otra idea que tenía la gente era que a causa de los pecados de los antepasados, las personas habían heredado maldiciones, habían heredado enfermedades. Es una creencia muy popular. Incluso hoy en día es una doctrina dentro de algunas congregaciones que denominan las maldiciones generacionales. Y algunos creían eso y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y la respuesta de Jesús es, ni pecó este ni sus padres. Esta enfermedad tiene otro propósito. Entonces, cuando la gente se enfermaba, le atribuía sus enfermedades a maldiciones, a embrujos, a encantamientos o a los pecados del pasado. Usted y yo, gracias a Dios, vivimos en una era diferente y podemos entender de que muchas de las enfermedades que padecemos es el resultado de los desórdenes alimenticios. Es el resultado de, hermanos, hacer cosas que no debe de hacer uno. Entendemos eso, que muchas veces es la consecuencia de una vida descuidada, de una nutrición desbalanceada y de cosas así, tanto que nos gusta comer frito y todas esas cosas nos producen enfermedades, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido los triglicéridos más altos de 300, quizás 400, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido, hermanos, problemas de colesterol malo, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido esas cosas? Porque la dieta de nosotros es muy gorda. Entonces, ¿o quién no ha tenido problemas de anemia? Porque estos niños que solo comen churrito, ¿verdad? Ahí no van a ver nutrición, ¿va? Entonces prefieren comer churrito y no comer frijolitos y una sopa de mora. Cuando algunos de nosotros éramos jóvenes, Popeye les ayudaba mucho a nuestras madres, porque nos decía mi mamá, coman espinaca para que sean como Popeye. Yo no sé cuántos comieron espinaca. Bueno, es alta en hierro. Entonces la gente tenía esas ideas. Dentro de esta categoría, algunos de la época, la categoría de los milagreros, ubicaron a nuestro Señor Jesús. La gente que no tenía para ir al doctor, tenía que acudir a los milagreros. Entonces hay algunos escritores que se refieren a Jesús como un taumaturgo. La diferencia es que los taumaturgos eran charlatanes, pero el Hijo de Dios, el Mesías, es el sanador, amén. Porque es Dios caminando en medio de su pueblo. Es ese mismo Dios que dijo, yo soy Jehová tu médico, el que se encarna en la persona de Jesús. Los judíos esperaban un Mesías, y ese Mesías tenía distintas connotaciones. Esperaban como un libertador, pero Isaías en el capítulo 35 versículos 5 al 6 establece una de las marcas del mesianismo que perfectamente se manifiestan en la persona de Jesucristo. Isaías capítulo 35 versículos del 5 al 6.
Entonces dice Isaías, hablando del futuro, de la llegada del Mesías, del tiempo del Dios encarnado, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Una de las señales del Mesías sería su poder sanador, precisamente porque se entendía que la enfermedad procedía del maligno y que el siglo presente era gobernado por el maligno, y que a través de la enfermedad el maligno destruía al hombre, que es imagen y semejanza de Dios. Por eso se esperaba a un Mesías que le pusiera fin al gobierno del mal, que le pusiera fin a la dominación de la enfermedad, que le pusiera fin a la dominación del maligno. Y este Mesías tendría el poder de hacer cosas que no se pueden lograr, hermanos, con chichipince ni con ruda. Cosas para las cuales el noni no sirve, ni los hongos chinos. El Mesías haría cosas que la sábila no puede hacer. A mí me dijeron que la sábila hacía crecer el cabello, pero yo doy testimonio que no es cierto, hermanos. Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que hacen una directa referencia a esta cita de Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. El primer pasaje es Mateo capítulo 11, versículos 2 al 5. Mateo 11, del versículo 2 al 5 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Y esos 2 discípulos traían una misión: preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Juan está a punto de morir, está prisionero, envía unos discípulos para verificar que la misión va con su rumbo correcto y que el Mesías sanador, la encarnación del Dios médico, estaba ya en medio de ellos. Respondió Jesús y les dijo: vayan y háganle saber a Juan las cosas que oyen y que miran. ¿Y cuáles son las cosas que están sucediendo? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado la buena noticia. ¿Alguien puede dar gloria a Dios este día? Vayan y háganle saber que no ha llegado un milagrero más, que el Mesías, el Dios encarnado, el Dios sanador, está aquí. No ha llegado uno que hace ilusionismo o que crea sugestión en la persona y le dice: declare 20 veces que ya está bien y se va a sentir mejor. No, ha llegado uno que frente a una realidad en la que el ser humano no puede hacer nada, ese que ha llegado, que es el Cristo, ese tiene el poder de resolver de verdad. Es interesante, pero Mateo usa el término griego que se traduce Mesías, el ungido, el Cristo. Porque el Cristo es el que puede sanar los enfermos. Amén. La iglesia cristiana durante siglos vivió en negación respecto al poder sanador de Cristo. Y creyeron que el tiempo de las sanidades físicas había quedado limitado a la época del Nuevo Testamento. Pero yo creo que hoy Dios quiere que todos los que estamos aquí entendamos y recordemos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y que el tiempo de los milagros no ha pasado. Como lo predicaron hombres como Jorge Rasky, como Gille Ávila, que vinieron al país hace muchos años a predicar que el tiempo de los milagros no había pasado, y miles de personas recibieron sanidad por el poder de Cristo. Porque este es el Dios al que nosotros servimos, es el Dios sanador. El segundo pasaje del Nuevo Testamento que hace una clara referencia a esto
Es Lucas capítulo 7, verso 21 al 22. Este pasaje me gusta principalmente porque a Mateo se le escapa señalar que en ese mismo instante, delante de los discípulos de Juan, había hecho milagros. El pasaje de Lucas 7:21 dice: en esa misma hora, diga conmigo, en esa misma hora. Porque pudiera que alguien diga: sí, él sanó a un enfermo hace un año. Sí, él le dio la vista a un ciego hace como 3 años. Pero Jesucristo está vivo y tiene el poder para sanar en cualquier hora. Por eso es que él anuncia la llegada del reino de Dios, porque con la llegada del reino de Dios llega el Dios sanador. El imperio del mal va cayendo y los hijos del reino van avanzando, porque la enfermedad está siendo expulsada, porque llegó el médico eterno, Jesús de Nazaret. Amén. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. Y los que creían que las enfermedades eran producto de espíritus malignos, también los sanó de eso. Y a muchos ciegos les dio la vista. Estas ideas que están en el primer siglo de la era cristiana, de los espíritus malignos que hacen enfermos, Jesús respeta esa creencia de la gente y les explica a través de una manera práctica, les demuestra de que no importa si la enfermedad es resultado de un demonio, de una legión de demonios, de sea lo que sea, de una herencia, el reino de Dios está aquí y no importa de dónde viene la enfermedad, lo que importa es que la sanidad viene del Hijo de Dios. Amén. Amén. Si la enfermedad es resultado de una brujería, eso no importa. Si le hicieron hechicería, eso no importa. Cuando una persona viene a Cristo, la realidad es transformada. Amén. Y los enfermos son sanados. Hubo una época, y todavía pudiera ser hoy día que suceda algo así, que los médicos a veces se vuelven como ateos, porque los médicos tienen como el poder de jugar con la vida humana. Son sanadores. Lamentablemente muchos de los médicos de la autoridad son hijos de Esculapio, de Hipócrates y de Galeno. Hasta hace algunos años había muy pocos médicos cristianos. Hoy algunos de nosotros hemos ido al quirófano y cuando estamos con los ojos abiertos y medio conscientes todavía, después de esa pastillita chiquitita que le dan a uno, le dice el médico: primero Dios, todo va a salir bien, le dice. Debería de dormirse orándole, porque muchos de los médicos hoy son creyentes, son hijos de Dios y saben que el cuerpo humano tiene una facultad regenerativa que Dios le ha dado, y que muchas veces para sanarse el cuerpo humano lo único que necesita es una buena dieta, un buen ambiente, y el cuerpo se regenera. Pero también muchos médicos cristianos saben de que lo que es imposible para los hombres, para Dios no hay nada imposible. Entonces le dicen a uno: mire, aquí lo único que queda es Dios. Si usted tiene alguna creencia en Dios, debería de pedirle a Dios, porque lo único que queda es que Dios intervenga. Y muchos son los casos de personas, incluyendo algunos que están aquí hoy, que el Señor, cuando la ciencia los había desahuciado, el Señor les dio una segunda, tercera o cuarta oportunidad de vida, sanándolos, preservándoles la vida, prolongándoles la vida. Amén. Bueno, nuestro Cristo es un Cristo que no sana en historias, sino sana en vivo. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo a Jesús les dijo a los discípulos de Juan: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Vayan, quita una listita, miren, de las cosas, le dicen. Este estaba ciego y ahora mira. Ajá. Este estaba cojo y ahora anda. Los leprosos son limpiados.
Los sordos oyen. Los muertos, mire, para todo hay remedio, dicen. Para todo hay solución, dicen. Menos para la muerte. Pues con el Cristo, que es la vida, hasta para la muerte hay solución. Amén. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Es interesante, pero este grupo de personas a los que Jesús hace referencia conforman un grupo de personas que en la sociedad del siglo primero de la era cristiana eran personas marginadas. Yo no sé si ustedes han tenido dentro de sus familias a una persona que sea ciega, o que tenga algún impedimento para andar, o que tenga una enfermedad de esas que no son tan honorables, o algún sordo, o alguna persona que sea tan pobre pero que no tenga ni para comer. Saben que la mayoría de gente a estas personas las marginan y no se meten con ellos. Esta gente en los tiempos de Jesús no tenía para ir a un médico, no tenían, no había salida para ellos. Lo único que esperaban ellos es morir. Es lo único que quedaba, morir. Por eso es que cierra el versículo 22 con: a los pobres es anunciado la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Llegó el Cristo, y el Cristo tiene el poder para sanar a los enfermos. Amén. Hay un elemento que yo quiero señalar para finalizar esta noche, y es que la labor sanadora de Jesús tenía un propósito escatológico. Cuando hablamos de un propósito escatológico, estamos hablando de la llegada del tiempo de Dios, de la llegada de la nueva realidad para la humanidad. Hechos capítulo 10 versículo 38 tiene una afirmación que para mí es muy importante en este contexto que estamos nosotros reflexionando. Hechos 10, 38. Se está dando el testimonio de Jesús, de cómo vino el Hijo de Dios y caminó entre la gente. Y en ese testimonio dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Lo que se deja claro aquí es algo que ya Lucas capítulo 4 verso 18 señala: que el Mesías estaba ungido con el Espíritu Santo. Amén. Y como dice el apóstol Pablo también en Colosenses, que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. El Dios sanador se había encarnado. El poder de Dios estaba aquí. Ciertamente el diablo existe, pero el diablo no tiene poder, porque el poder le pertenece al Señor. Amén. Aleluya. Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo. Estaba lleno del poder de Dios, porque Él es Dios, plenamente Dios. Y Jesús anduvo haciendo bienes. Anduvo haciendo bienes y sanando. Y es interesante la interpretación teológica que se hace del ministerio sanador de Jesús, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque ciertamente la voluntad de Dios no es que estemos enfermos. La voluntad de Dios es vida, hermanos. Amén. Es que usted y yo estemos bien, tengamos una vida plena, una vida abundante, una vida verdadera. Cuando uno está enfermo, uno no se siente bien, obviamente, porque está mal. Pero para eso viene Jesús, para cambiar la realidad de nuestra vida, para transformar la realidad de nuestra vida. ¿Por qué señala el libro de los Hechos que Jesús andaba haciendo todos estos bienes? Porque Dios estaba con él. De esta manera, este día quiero introducir una serie de reflexiones relacionadas con el poder sanador de Jesús. Vamos las próximas semanas a estar revisando Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para conocer ese Dios sanador. Yo no sé cuántos quieren conocer al Dios sanador, hermano. Aquí vemos algunos que estamos con sala de espera, ¿verdad?
Pero quiero darles una palabra de Dios esta noche. Dios tiene poder, hermanos, y nos va a dar vida, y vida en abundancia, amén. Él tiene el poder para transformar y regenerar el hígado, el páncreas. Tiene poder para regenerar los riñones, hermanos. Él tiene poder para regenerar los tejidos del estómago, del intestino. Él tiene poder, hermanos y hermanas. Volvamos a la fe. Volvamos a creer en ese Dios sanador, que no tiene nada imposible y que le encanta hacer milagros en medio de nosotros. Les invito a ponerse de pie, por favor, y a que esta noche pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. El Templo Cristiano Bendición presentó Tiempo de Bendición.